Hola a todos, queridos oyentes, hermanos y amigos. Continuamos con nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: No desperdicie su tiempo, autor Pedro Dong. Título de esta última semana: La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Día martes, leer con oración. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateos capítulo 28, versículo 20. Repetimos: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Título del día: Id. Vimos que los 4 seres vivientes descritos en Ezequiel tienen pies como de ciervo. Capítulo 1, versículo 7, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban de manera de bronce muy bruñido. Para ayudarnos a comprender la visión de Ezequiel, leemos en Apocalipsis que Juan, al volverse para ver quién le hablaba, vio 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Y cómo eran los pies del que andaba en medio de los candeleros? Eran semejantes a bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 15. Entonces podemos ver que los seres vivientes tienen los pies de alguien que sirve, como las patas de un buey, que no descansan, semejantes a los de nuestro Señor. Los seres vivientes con caras de hombre, león, buey y águila ciertamente se refieren a nuestro Señor en sus 4 aspectos, retratados en los 4 evangelios. Por un lado, los 4 seres vivientes son el Señor Jesús mismo, pero, por otro, también se refieren a su iglesia, porque mientras los 4 seres vivientes se mueven, algo acontece en la tierra. Jesús andaba en medio de los 7 candeleros de oro como un hijo de hombre, que fue muerto, pero Dios lo resucitó y elevó al cielo. Ese es el escenario en el que hay 7 candeleros de oro que representan a las iglesias, y el sumo sacerdote, debidamente ornamentado con las vestiduras hasta el suelo, cuidando de la edificación de la iglesia y cumpliendo la voluntad de Dios de encabezar tanto la iglesia como todas las demás cosas. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y les dio las últimas recomendaciones acerca de la misión de la iglesia, que surgiría en el día de Pentecostés. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. El primer capítulo de Efesios nos muestra que Dios, cuando resucitó a Jesús con la supereminente grandeza de su poder, también lo elevó al cielo y lo hizo sentar a su diestra. Hoy el Señor Jesús está en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículos 19 al 22. Y para que Él sea la cabeza sobre todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, Dios lo dio a la iglesia. Cristo necesita la colaboración de la iglesia para poner todas las cosas bajo sus pies. Nuestro Señor está hoy sentado a la diestra de Dios. Salmo 110, versículo 1. Y tiene una tarea que cumplir: edificar la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesús nos llamó y bautizó, haciéndonos miembros de su cuerpo, y ahora necesita cumplir su tarea. El Señor Jesús está activo, edificando su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando la iglesia sea edificada, no quedará nada que sea contrario a la voluntad de Dios, el encabezamiento de Cristo. Porque por nuestra obediencia, Dios castigará toda desobediencia.
Nuestro encabezamiento dará base para que Dios barra toda desobediencia de la tierra y del universo. El Señor Jesús no solo está sentado en el cielo, sino también está comandando a la iglesia en el trabajo de edificación. En Mateo capítulo 28, versículo 20b, dice: «Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Dios desea reunir en Él todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos. Pero, ¿cómo Cristo realizará la obra de edificación de la iglesia? Por medio de los 4 seres vivientes, los cuales son Él mismo, más la iglesia cooperando con Él. Colaboremos con el Señor. Él nos dio la comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. El verbo aquí, además de estar en modo imperativo, es activo, es ir, no es quedarse sentado o parado. El Señor Jesús, después de proferir estas palabras, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Enseguida los discípulos, después de haber partido, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Versículos 19 y 20. La iglesia obedeció. ¿A dónde partieron los discípulos? A las calles, donde están las personas. Amén. Escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos claves de esta frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.